Hola, ¿cómo están? Pues aquí dándole al asunto del podcast, que vamos a tratar de estar comentando las noticias, pues más o menos como a esta hora que acabo con los pendientes laborales. Y hoy vamos a platicar dos temas, pues el tema de la CNDH y cómo se convirtió el Senado de la República el día de ayer en un cuadrilátero de lucha libre bastante divertido. Y por otro lado, pues actualizaciones del tema de Bolivia. Pero bueno, vamos a arrancar con el tema de la CNDH y mientras voy a poner el video de la sesión de ayer, un poquito de la sesión de ayer para que se vayan corriendo las imágenes mientras lo platicamos. Y para quien no está muy enterado de qué va el tema, pues básicamente se hizo un argüende en el Senado por la designación de la nueva directora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ya ha sido nombrada Rosario Piedra, hija de Rosario Ibarra de Piedra, la activista que fundó el Comité Eureka, que conglomera a familiares de desaparecidos y a madres de desaparecidos de la Guerra Sucia, luego de que su hijo fuera desaparecido eh, por fuerzas oscuras, digamos, luego de que su hijo pertenecía a la Liga 23 de septiembre, se le tachaba de comunista, y lleva pues la señora más de 40 años buscando a su hijo. Recibió el premio, la medalla Belisario Domínguez del Senado hace un par de semanas, y precisamente su hija fue nominada por el presidente López Obrador para dirigir la CNDH ahorita que tocaba el recambio en esa institución. El caso es que para que pudiera darse el nombramiento se necesitaban 2/3 de los votos en el Senado. En un primer hubo 3 votaciones, hasta la tercera votación se lograron 116 votos, según habían dicho en un primer inicio, pero posteriormente los senadores del PAN acusaron que hubo mano negra y hubo un supuesto fraude por unos ya que a la hora de recontabilizar los votos que se habían depositado en una urna y se hizo todo un argüende se manipularon unos videos en los que supuestamente Ricardo Monreal, el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, había depositado 2 votos. Luego pues se evidenció que no fue así, que fue mano negra también de los panistas o de la oposición para tratar de hacer más ruido frente a este asunto. Pero lo cierto es que de los 116 votos que decían, solo aparecieron 114 y quedaron 2 volando, y con esos 2 votos ya no se alcanzaban las 2/3 que se requieren por ley para realizar el nombramiento. Entonces digamos que quedó manchada la designación de la nueva titular de la CNDH, y ante una serie de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, de colectivos de familiares de desaparecidos, etcétera, etcétera, se hizo un llamado a que pues el Senado y los legisladores limpiaran la designación de la nueva titular, y esto provocó que apenas en la sesión de ayer el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, propusiera una nueva votación realizar una nueva votación sobre la terna que había sido nominada originalmente, una moción que fue rechazada por los mismos senadores de Morena de su propio partido, y que esto desató una serie de inconformidades bastante airadas, sobre todo por parte del PAN. Estamos viendo varias pancartas de cómo se transcurrió la sesión de ayer. Voy a hacer una pausa porque este momento es delicioso. Y justamente pues en medio de estas protestas por parte del PAN, Gustavo Madero, que lo estamos viendo en pantalla, quiso subirse y tomar por la fuerza, de manera física, el micrófono. Algunos senadores de Morena llegaron a taclearlo justo en el momento en que Rosario Piedra iba a tomar posesión del cargo, iba a hacer el juramento,
y ahí está el momento en que se convirtió en ring de lucha libre con jaloneos y demás. La sesión de ayer del Senado, que pues fue un momento bastante bochornoso, dada penita ajena la manera en que se han comportado pues tanto las bancadas de Morena como las del PAN. Un personaje como Gustavo Madero como que nunca lo habíamos visto tan enardecido como ella hasta lo taclean, la senadora Citlali de Morena, que también generó bastante polémica el día de ayer en redes sociales. Y en medio de todo ese argüende, por ahí otro senador le levanta la mano a Rosario de Piedra eh, para que tome juramento, y pues totalmente convertido en un zafarracho y en un argüende bastante pintoresco y bastante burdo lo que vimos ayer en el Senado. Y el caso es que a final de cuentas pues terminó eh, imponiéndose de alguna manera a la nueva titular de la CNDH, porque la votación original que había sido cuestionada, esta de los dos votos que no aparecían, pues fue la que terminó validándose de alguna manera. Yo no sé hasta qué punto puede haber algún tipo de impugnaciones ante el Poder Judicial por la manera en que se dio este asunto, pero pues más allá de los términos legales del nombramiento, pues evidencia el clima de enfrentamiento continuo que existe todavía en México en temas políticos, y esta polarización creciente que está habiendo entre pues, los sectores de izquierda y la derecha. Curiosamente el PRI pues no ha tenido mucha participación en estos argüendes. Digamos que el PAN se está como posicionando como el pues la oposición más férrea a la 4T hasta ahora. Los priistas han manejado un perfil más bajo, ahí opinando de repente, votando y demás, pero sin hacer mayor aspavientos como los que estamos viendo en las imágenes. Bueno, el caso es que también generó algo de polémica inmediatamente después de estas escenas que estamos viendo, Rosario Piedra, cuando se le preguntó por el asesinato de periodistas, y respondió con una pregunta, algo así como ¿en serio están matando periodistas en México? Lo cual llamó un poco la atención de algunos colegas, pues que a pesar de ser un tema tan sonado, la próxima titular de la CNDH respondiera con esa pregunta. Fue raro, quizá fue al calor del momento tan álgido que se vivió en el Senado, pero aún así pues genera algunas preocupaciones. Estos gestos de Ricardo Monreal y de Germán Martínez también encendieron un poco las redes, pues en medio de algunas risas y reproches, medio de revancha, después de que muchos años la derecha, el PRI y el PAN, y sobre todo el PAN, criticaban a la izquierda, entonces aglutinada en el PRD, por tomar la tribuna y por este tipo de protestas cuando ocurrieron cosas como la reforma energética, o cuando se convirtió en deuda pública el rescate bancario del Fobaproa hace ya algunos años, en los 90. Este tipo de actitudes eran reprochadas por parte de los panistas, y ahora pues son ellos los que han generado este tipo de álgidos aspavientos en el Senado. Incluso por ahí vimos a personajes como la senadora Xóchitl Gálvez arremetiendo contra una banca del Senado. A ver si tengo por acá la imagen. Ahorita la encuentro rápido, pero sí fue pues atípico, diría yo, la manera en que se dio la sesión de ayer en el Senado. Y a final de cuentas pues se terminó igual que como desde antes de que empezara. ¿Dónde está? A ver, vamos a ver esa parte de Xochitl Gálvez, que fue destruyendo incluso parte del mobiliario del... Aquí está. Vean nada más.
a lo mejor no se alcanza a ver del todo, pero digamos que al extremo de la derecha está sacando, pues tratando de zafar una parte de la mesa del Senado, a ver si ahí se ve un poquito mejor. Bueno, en esos términos se discutió el nombramiento de la CNDH. Incluso también por ahí pasaron unas fotos que en Twitter estábamos bromeando de cómo, del dramatismo de esta foto, que incluso pareciera hasta una obra de Caravaggio, una cosa así, por todo el dramatismo, la cantidad de personajes, la acción tan elocuente que dice la imagen, hay unos tacleándose, unos luchando por hablar, ese tipo de cosas. Y mientras Rosario Piedra pues luce por ahí como un poco desconcertada, como no sabiendo qué estaba pasando. Pero bueno, ya mucho de este argüende. Y pues este asunto también desató cierta polémica sobre el papel que ha jugado la CNDH en los últimos años. Y es que desde su creación durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari en los noventas, la CNDH fue como uno de los requisitos que existían para que se impusiera el proyecto neoliberal en México, y que de alguna manera era como esta tendencia de generar organismos autónomos para evaluar e impedir abusos del Estado mexicano, sobre todo en materia de derechos humanos, y pues de alguna manera era como una forma de lavarle la cara al Estado mexicano y tratar de fingir que en México se estaba haciendo cosas para respetar los derechos humanos. Y digamos que la función principal de la CNDH pues es investigar estos casos de violaciones de derechos humanos, casos de discriminación, abusos contra migrantes, etcétera, etcétera, violaciones graves a derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales a manos del ejército, de la policía, desapariciones forzadas, etcétera, etcétera. Y pues digamos que en los últimos años, si bien sería exagerado decir que no ha servido para nada la CNDH, porque pues bueno, de alguna manera sí sus informes de algo habrán servido para documentar varios casos de violaciones de derechos humanos, también es cierto que ha quedado un poco a deber esta institución, sobre todo porque en casos de violaciones graves, como recordarán muy bien la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, pues la CNDH jugó un papel hasta cierto punto marginal, mientras realmente los que desmontaron la llamada verdad histórica de la Procuraduría General de la República y del gobierno de Enrique Peña Nieto, pues fue un organismo internacional, la Comisión Internacional de Derechos, Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, que fueron los que trajeron al grupo de expertos del GIEI, al grupo de forenses argentinos, para investigar a fondo el caso. Entonces digamos que si bien la CNDH pues ha tenido pues un papel mediano, diría yo, este otras administraciones pasadas como la de Soberanes fue nefasta, tapando muchas de las violaciones que ocurrieron durante los sexenios panistas. Complacencia, el que sucedió a Soberanes, fue otro caso de que recibió muchos cuestionamientos, y digamos que este último, Luis González, era ex rector, no era ex abogado general de la UNAM, era un personaje cercano a José Narro, que sabemos que acabó de secretario de Educación con Peña Nieto, y también por eso pues, de repente a mí me dan un poco de risa estos señalamientos de que se vulnera la autonomía de los órganos independientes y autónomos como la CNDH al nombrar a un personaje como Rosario Piedra, que fue militante de Morena, no sé si todavía sigue siendo militante de Morena, pero digamos que pues muchos de estos discursos sobre la autonomía a mí me parecen bastante absurdos, porque yo no conozco hasta el día de hoy un órgano de este tipo que sea completamente autónomo, ni el Instituto de la Transparencia, el INAI,
ni el Instituto Nacional Electoral, ni el Banco de México, ni ninguno de estos órganos que se crearon precisamente como parte del proyecto neoliberal en México, como una forma de desconcentrar o de descentralizar el poder estatal, pues han sido realmente autónomos. En el mejor de los casos, lo que han hecho es los partidos políticos es repartirse las cuotas de los nombramientos de las personas que integran estas instituciones, y que este reparto de cuotas pues ha sido un reflejo de la correlación de fuerzas entre los partidos políticos en momentos específicos y coyunturales. Por eso hemos visto pues casos bastante cuestionables como el del Instituto Nacional Electoral, eh, a la hora de ciertas acciones, con los mismos tribunales del Poder Judicial ha pasado un poco lo mismo. Entonces yo no me centraría tanto en ese asunto de la supuesta autonomía de estas instituciones mexicanas, del Estado mexicano, pero al mismo tiempo sí me causa un poco de dudas. Yo no sé hasta qué punto el perfil de Rosario Piedra sea el idóneo para una institución como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero digamos que le voy a conceder el beneficio de la duda, nada más porque lleva 40 años de activista junto con su madre en este asunto del Comité Eureka en busca de desaparecidos, y que creo que de algún modo es importante que también la gente que ocupa esos cargos pues haya estado del otro lado del mostrador, y que no nada más sean tecnócratas como se recurrió durante muchos años, sino que sea gente que tenga cierto vínculo también con la sociedad. Vamos a ver hasta qué punto da resultados, que a final de cuentas, más allá de la autonomía, lo que se le debe de exigir a estas instituciones pues es eficacia. Un caso concreto que yo ponía de ejemplo en la mañana es la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, que ahorita está dirigida por Santiago Nieto, el fiscal que pues ha cobrado una relevancia y una importancia pues sustancial en este primer año de la llamada Cuarta Transformación en el gobierno de López Obrador, precisamente porque ha sido una pieza clave para judicializar muchos de los casos de corrupción de alto perfil que hemos visto, que se han procesado. El caso de Juan Collado, de Rosario Robles, de Lozoya, de todos estos que hemos visto que han sido perseguidos o encarcelados por la justicia mexicana, pues han pasado por ahí, por la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, para a la hora de congelar cuentas, vigilar temas de lavado de dinero. Y pues si bien la Unidad de Inteligencia Financiera no es un órgano independiente, el hecho de que esté dando resultados pues es la base de la legitimidad y de la razón de ser de las instituciones que conforman al Estado. Entonces me parece que más que un tema de autonomía debería ser un tema de eficiencia y eficacia. Pero bueno, pues básicamente eso es lo que ha ocurrido en el Senado con la CNDH. Obviamente en medio de una crisis humanitaria sin precedentes en la historia de este país, desde la guerra contra el narco de Calderón. Hoy justamente estaba actualizando mis cifras, llevamos más o menos 308,000 asesinatos. Nada más para poner en contexto, la guerra de Siria ha dejado un poquito más o un poco más de 400,000 muertos. Es decir, que las cifras de la guerra contra el narco en México ya son equiparables a conflictos bélicos del tamaño de Siria, que no es cosa menor. Más de 40,000 desaparecidos, según la última cifra oficial, que ya lleva un rato sin actualizarse, así que es probable que sean mucho más. Y a todos estos temas se tendrá que enfrentar la nueva coordinadora de la CNDH, la nueva titular de la CNDH, que dicho sea de paso enfrenta pues algunas críticas. Hay por aquí una nota interesante de Proceso de Gloria Leticia Díaz, reportera que lleva años cubriendo estos temas de derechos humanos, que los conoce muy bien, y mencionan por ahí un informe de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos de la ONU, es decir, un informe de pues un órgano adscrito a Naciones Unidas, que después de hacer una revisión en 2016 del funcionamiento de la CNDH, detectó que
pues que no ha sido la institución más efectiva que digamos, y parte de eso se debe a que, como dicen por aquí, el número de recomendaciones emitidas por la CNDH es sustancialmente menor que el número de denuncias de violaciones a derechos humanos recibidas. Es decir, que pues de todas las denuncias por violaciones de derechos humanos que recibe la CNDH, simplemente seleccionan algunas de las que van a investigar a fondo, y eso pues ha dejado varadas a muchas de las víctimas de violencia que se han quejado pues de esta inoperatividad de la CNDH, que curiosamente también estuve hoy buscando como informes de auditorías, de eficiencia, de evaluación de la CNDH, y encontré bastante poco material que me llamó la atención, porque precisamente pues antes de andar nombrando nuevos perfiles para la CNDH, pues yo creo que por lo menos se deberían de presentar diagnósticos más o menos acabados de cómo está funcionando la institución y cuáles son como los problemas que hay que resolver más urgentes, para luego nombrar a las personas adecuadas. Pero pues ya sabemos que en la política eso no funciona necesariamente así, ¿verdad? Pero bueno, otro asunto que pues sigue dando de qué hablar es el caso de Evo Morales, que hoy ofreció una conferencia de prensa en el, el Museo de la Ciudad de México, y luego fue condecorado como ciudadano distinguido de la Ciudad de México por Claudia Sheinbaum. Y básicamente la conferencia de Evo Morales el día de hoy lo que hace es dar su versión, ahora sí que su verdad, al estilo de Niurka, sobre los acontecimientos que ocurrieron después, durante y incluso un poco antes de el golpe de estado en Bolivia. Me parece muy significativa que la manera en que Evo Morales fijó postura, explicó y defendió varios de los logros de su gobierno y de su administración, daba datos que me parecían así como un tanto impresionantes de cómo cuando llegó, por ejemplo, a la presidencia de Bolivia, las fuerzas armadas de aquel país solo tenían un helicóptero para pues hacer lo que tenían que hacer, labores de seguridad o de apagar incendios, etcétera, etcétera. Y que anteriormente, cada que había una emergencia, pues le tenían que solicitar apoyo a Brasil o a Perú o a los gobiernos de alrededor, y que a raíz de pues las gestiones que hizo Evo Morales, pues logró construir una pequeña flota de helicópteros que ya les permitía apagar incendios, como ahora que hubo la quema en el Amazonas, etcétera, etcétera. Y mencionaba que él nunca esperó que ese tipo de avances o de equipo que se había comprado para el Estado boliviano terminaría siendo utilizado para reprimir al pueblo, como está ocurriendo hoy en día con los militares en Bolivia, y pues en este estado de golpe de estado, que justamente también cobró relevancia por la manera en que la autoproclamada presidenta de Bolivia, una senadora conservadora de esta pues ideología de fundamentalismo religioso, que tomó por asalto el poder en Bolivia, incluso da recomendaciones a los mexicanos. Vamos a poner un cacho, a ver, esperemos que se oiga bien, de una entrevista que concedió con CNN luego de autoproclamarse presidenta de Bolivia y ser pues reconocida así por los militares golpistas, sin que haya habido un llamado a convocar a nuevas elecciones o algo parecido. Vamos a ver lo que contestó con CNN este personaje que se llama Janine Áñez. A mí me da, porque de algo de lo que nosotros, a mí me da mucha pena los mexicanos, porque de algo de lo que nosotros queremos salir, ellos decidieron entrar. Ojalá que México, ojalá que los mexicanos no pasen estas situaciones tan desafortunadas que hemos pasado nosotros solamente por reclamar el hecho de vivir en democracia y libertad, solamente por querer reclamar el hecho de que se respete el voto nuestro cuando vamos a las urnas. Yo espero que México no pase por todo lo que hemos vivido nosotros durante este tiempo, porque así son los socialistas. Utilizan mecanismos democráticos
y luego se aferran al poder. Y después engañan a la gente, cooptan instituciones, se termina la institucionalidad democrática, pero la decisión de los mexicanos fue esa, un socialista en el poder, y ojalá que no tengan que lamentarlo como nosotros lo estamos lamentando ahora. A mí me da mucha pena lo... Es curioso que pues una senadora golpista, a la que nadie eligió en las urnas, hable tan elocuentemente de democracia y de consejos como los que da a los mexicanos, luego de que pues el presidente López Obrador decidió otorgarle asilo político a Evo Morales, y pues como la manera en que se le llena a esta señora la boca de decir esas cosas cuando vemos que la situación en Bolivia pues está bastante delicada, hay mucho descontento social, sobre todo pues de los sectores que apoyaban a Evo Morales, obviamente, a pesar de que en la reunión de ayer de la OEA, bueno, primero vamos a pasar un poquito rápidamente de algunos tweets polémicos de esta señora, con unos mensajes de odio, racistas completamente, muy del estilo de esta derecha neofascista que está pues esparciéndose por toda América Latina. Pues han llamado la atención de la prensa internacional. Por aquí Luis Hernández Navarro, el director de opinión de La Jornada, posteó un tuit de este personaje, Yanine Áñez, la autoproclamada presidenta de Bolivia, que en un tuit de 2013 que decía: sueño con una Bolivia libre de ritos satánicos indígenas, la ciudad no es para los indios, que se vayan al altiplano o al Chaco. Ese es el nuevo gobierno de Bolivia, luego de que pues en medio de una controversia electoral depusieron a Evo Morales como presidente, y que por eso es curioso cómo, con qué vehemencia y con qué ferocidad la Organización de Estados Americanos ayer con Luis Almagro incluso tuvo el descaro de decir que el descaro, el cinismo, y es una cosa tan aberrante, de decir que el verdadero golpe de estado lo dio Evo Morales al robarse la elección mediante un fraude electoral. Lo curioso es que pues la OEA hasta ahorita no ha podido ofrecer una sola prueba de dichoso fraude electoral, que pues ya lo hemos comentado en los dos videos anteriores que he subido en estos días. Hay un informe de un organismo, el Centro de Investigación en Economía y Política, con sede en Washington, que documenta que no hay una sola prueba. Y hoy, curiosamente, me encontré otro informe que luce bastante serio, de este investigador, Walter Mebane, no sé cómo se pronuncia, Walter Mebane, de la Universidad de Michigan, que es reconocido como uno de los mayores expertos en temas de identificar fraudes electorales en el mundo a través de análisis de datos, etcétera, etcétera, y escribió un paper, un documento fechado en noviembre 13 de 2019, en el que explica que no existe, pues que no hay una sola prueba para hablar de fraude electoral en el caso de los recientes comicios bolivianos. Y de hecho aquí dice, el fraude, y lo entrecomilla, ocurre en 274 de las 34.551 mesas de los votos reportados. Bueno, aquí ¿dónde está la parte que comenta? En el segundo párrafo dice: este nuevo modelo llamado eForensics ofrece evidencia de que que los votos fraudulentos en la elección no fueron decisivos en el resultado. Y más adelante incluso menciona que, según la evidencia estadística, pues es casi un hecho que Evo Morales sí ganó la elección por más de un 10% de margen frente a su más cercano perseguidor, lo cual a estas alturas pues ya está un poco de más. Este asunto
porque como lo vimos también ayer, pues ya estaba operado o ya estaba echado a andar un golpe de estado en Bolivia varios meses antes incluso de la elección, donde pues el resultado ya era lo de menos. Lo importante es que ya se habían echado a andar todas las fuerzas para conservadoras, fundamentalistas religiosas de Bolivia, para asestar el golpe contra Evo Morales, pero de alguna manera pues también es hasta cierto punto importante desmentir la versión de la OEA, que ya había tendido la cama para que los medios de comunicación tanto dentro como fuera de Bolivia empezaran a hacer resonar esta versión del supuesto fraude electoral, que hasta el día de hoy pues algunos como la presidenta golpista de Bolivia siguen sosteniendo hasta el día de hoy. Y bueno, pues básicamente esa es la información más relevante que tenemos en el día de hoy. Hay por ahí también un asunto bastante interesante, porque ya empieza el juicio contra Trump en Estados Unidos por el asunto este de que había solicitado ayuda a un gobierno extranjero, al gobierno de Ucrania, para golpear políticamente a algunos de sus adversarios, al hijo de Joe Biden, quien se perfila como el posible contendiente del Partido Demócrata a la presidencia de Estados Unidos el próximo año. Y digamos que esto es todavía incipiente, pero de alguna manera también ayudó un poco a que el gobierno estadounidense no prestara tanta atención al tema del asilo político de Evo Morales en México, y eso pues ayudó un poco a que no se generara tanta presión ante pues esta acción, que podría ser tomada como, pues, no sé, no como una especie de desafío, pero sí de soberanía y de autonomía del gobierno mexicano respecto a Estados Unidos, mientras que otros países, pues como los que le negaron el paso al avión que transportaba a Evo Morales rumbo a México, pues estaban aterrados de que Estados Unidos los fuera a regañar como si fueran sus países empleados, por llamarlo de alguna manera, y que pues esto refuerza la idea de que la OEA, como vimos en la sesión de ayer, pues es realmente como decía Fidel Castro, el ministerio de las colonias de Estados Unidos en América Latina, o por lo menos así es como actúa este organismo, que pues cada vez cuenta con menos credibilidad a la hora de emitir opiniones como la del juicio, la de las elecciones en Bolivia, donde evidentemente pues hay una clara mano política detrás que buscaba quitar a Evo Morales, muy probablemente por este interés geopolítico y estratégico de acaparar las reservas de litio, este mineral con el que se hacen las baterías de los equipos electrónicos en el mundo, y que cada vez cobra mayor relevancia en términos económicos. Y por otro lado, pues el tema del gas, que también sabemos que Bolivia tiene reservas importantes de gas, que obviamente pues generan la ambición de las grandes transnacionales que son apoyadas por el poder hegemónico de Estados Unidos en el continente. Pero bueno, ahora sí, esto es todo por hoy. Espero no haberlos aburrido mucho con estos temas, y si no, pues échenle ojo al tema de la gresca formidable que hubo en el Senado de la República. Y pues por aquí seguiremos comentando algunos temas el día de mañana, a ver qué pasa con este asunto de Trump. Chao, se cuidan.